Hace tiempo que no paso por aquí compartiéndoles un poquito de info. Sucede que, bueno, estuve un poco atareado y justamente ayer en una de las clases de Reiki salieron un par de temas muy interesantes entrelazados entre sí que me animaron a compartirles este video y por ende transmitirles un poquito de conocimiento en este camino de autoconocimiento que vivimos todos. Generalmente una pregunta muy recurrente que surge en los grupos de estudio, que surge en las consultas o en charlas con personas es ¿cuándo es el mejor momento para comenzar terapia? Y es una muy buena pregunta porque habitualmente nosotros nos embarcamos en cualquier tipo de terapia cuando la situación no da para más. Cuando nosotros nos sentimos totalmente colapsados, sobrepasados por algún determinado acontecimiento o situación, ahí es cuando nosotros empezamos a querer hacer terapia para entender qué es lo que nos está pasando, pero en parte hay que reconocer que en muchos casos es un reflejo para no sentir aquello que estamos habitando. Entonces, en un punto queremos salir de ese estado en el que nos encontramos. Justamente, si bien la terapia nos va a ayudar para ordenarnos un poco y sentirnos mejor, no quiere decir que sea el mejor momento, porque justamente llegamos ante una situación límite. Quizás el mejor momento para comenzar una terapia de sanación, o mejor dicho, un camino de autoconocimiento, es cuando la conciencia personal empiece a percibir que hay algo que está aconteciendo, que está sintiendo la persona en su interior, que no le puede dar forma, no le puede dar palabras, no tiene con claridad algo que me está haciendo sentir una incomodidad interior y que por ende necesita ser conceptuada, necesita empezar a ser movida a través de la catarsis para poder sacar a la luz algo que constituye al propio yo, a esa propia forma de ser. Es ahí cuando nosotros nos sentimos movilizados por alguna situación que es el mejor momento para empezar a indagar en aquellas situaciones que por ende constituyen a lo que yo soy. Es por eso que una pregunta muy recurrente que va a llevar a una autoobservación muy profunda es el por qué me acontecen ciertas situaciones. La pregunta del por qué abre el cofre de abundancia interior porque uno se da cuenta que es un ser vibrante, que es un ser consciente, sujeto al inconsciente y que dentro de ese inconsciente que también lo constituye a uno vibrantemente, energéticamente vibrando, atrae situaciones de destino para elaborarse, trabajarse y seguir creciendo, seguir aprendiendo. Es así que a lo largo de la vida, cuando nosotros hablamos de educación, generalmente atribuimos la educación a la educación que recibimos en el entorno familiar y en el entorno o el área educativa. Pero solamente nos quedamos en esos dos espacios, en esos dos entornos como educativo. Y por ende, una vez que terminamos la universidad, por ejemplo, que crecemos, que nos emancipamos de nuestra familia, que nos convertimos en adultos, ahí parecería que ya nadie nos educa. A lo sumo podemos decir que nos educamos con la sociedad, en ese feedback de dar y recibir, en donde vamos encontrando nuestros límites, generando nuevas experiencias en relación a las situaciones que nos acontecen. Pero difícilmente podemos decir la sociedad o el entorno me educa. Bien, porque somos adultos. Es así que el autoconocimiento más auténtico parte por una educación de uno mismo, ser uno que a través de la vida empieza a transformarse y empieza a entender eso que a uno le constituye, que por ende van a estar sujetas estructuras emocionales, patrones de conducta, actos repetitivos, éticas afectivas constituyentes, tanto como una ética moral, como una forma moral que nosotros hemos adquirido a lo largo de la vida. Es así que todo eso crea nuestra forma de ser. Y esto quiere decir que es la forma por la cual nuestro ser se expresa, pero no es la única forma que nuestro ser puede tener. A lo largo del camino de la vida, justamente la vida misma, a través de las situaciones que vivimos, va a ir moviendo esa forma de ser para que nosotros como seres vibrantes, energéticos, como muchos dicen, llenos de luz y sonido, puedan expresarse de una forma mucho más auténtica, de una forma vibrante, en donde todas las cualidades energéticas que complejizan al psiquismo, llámese lo vital, lo creativo o lo sensible, puedan expresarse desde un lugar mucho más rico, más auténtico y más, si se quiere llamar, espiritual, ya que cultivar estas tres cualidades espirituales de lo humano lleva a que los talentos espirituales comiencen a manifestarse. Es así que hasta llegar a esa instancia, lo mejor que podemos hacer es generar un camino de educación a través del autoconocimiento,
en donde nosotros mismos nos transformamos en maestros de nosotros mismos y de aquellas situaciones que nos acontecen para aprender por qué determinada situación llega a nuestra vida. Como seres que nos creamos a través de la vitalidad, porque nuestro cuerpo es vital y tiene vida, tiene vitalidad, esa vitalidad en nuestra estructura psíquica se va a transformar en deseo. Deseo de ser, deseo de hacer, deseo de accionar, deseo de vivir. Y a través de ese deseo, nuestra vitalidad va a adquirir una forma que va a moldearse y va a tomar parte y funciones en el psiquismo, que nos va a llevar a percibir la vida de una determinada forma, a vivir la vida y a interactuar con la vida de una determinada forma según mis experiencias del pasado. Esa vitalidad limitada en forma, dos por tres, quiere seguir creciendo, quiere seguir desarrollándose, pero la forma termina creando límites que inhiben el flujo de la vida. Es ahí cuando el autoconocimiento se vuelve rico, porque nos permite transformarnos, transformar aquellas formas que crearon en nosotros quizás una forma de ver la vida, un sistema de creencias limitante que para la propia vida, para la propia vitalidad, quedó totalmente estéril, escueto o chico. En ese momento parecería que sucede la misma situación que el parto. El útero me acaba de quedar chico, la realidad en la que habito me quedó chica y la naturaleza de la vida propone nacer. En ese nacimiento me expongo a través de pasar por un cuello de útero en donde mi cuerpo es apretado, siento dolor por primera vez y al salir al externo respiro aire cuando antes respiraba líquido. Esas dos sensaciones de dolor y de vacío que me propone el aire es algo que no lo puedo dimensionar y tampoco lo puedo concientizar por una cuestión de que nunca viví esa sensación y todavía siendo bebé no tengo estructura psíquica creada para poder conceptualizar lo que me pasa. Es así que la naturaleza de la vida nos empieza a decir un primer lenguaje, el lenguaje del vínculo con lo real, que lo real en relación a la vida, cada vez que cambie, nos va a proponer un dolor y un vacío que no lo vamos a poder conceptualizar. Es así que cuando una realidad me queda chica, cuando la vida me propone crecer, es muy posible que a través de lo sensible yo me sienta vulnerable, sienta que no puedo dimensionar, definir, conceptualizar todo lo que estoy sintiendo, justamente porque mi forma de ser se vulnerabilizó para cambiar de forma. En ese momento, tanto lo vital como lo sensible se entrelazan, generando que justamente toda la forma psíquica, toda la forma física y emocional se revitalicen, porque la vitalidad se acaba de liberar. En ese momento la conciencia, el psiquismo, ese yo soy que podemos percibir como identidad, se siente totalmente vulnerable, atravesada, quizás hasta confundida, y justamente pensamos que es algo malo el estado en el que estamos, sin resignificar lo sensible y comprender que ese estado de sensibilidad que nos llevó a una vulnerabilidad personal, lo que está haciendo es revitalizar la forma de ser. Hemos crecido, pero no nos damos cuenta. En ese momento tengo que aprender de esa nueva realidad, de mi nueva forma de ser y de que van a llegar nuevas circunstancias y situaciones para enriquecer a lo que yo soy. Y no voy a ser, por ende, el mismo que era antes, porque justamente nunca somos los mismos que éramos antes. A lo largo de la vida vamos creciendo. Dentro del marco astrológico vamos a ver que a lo largo de los primeros 28, 30 años, el ciclo del tiempo lo rige Saturno en relación a tensiones que genera como la pubertad, la adolescencia, la joven adultez y por ende el super yo. Pero esas formas no quieren decir que concluimos en una realización absoluta, sí en una realización adulta del yo. Pero luego Saturno abre una fase mucho más interesante, que es a partir de los 30 años, que es un encuentro más directo con los transpersonales. O sea, energías como las que le mencioné hace un ratito, que tienen que ver con lo sensible, lo creativo y lo vital, que le van a proponer al yo adulto poder reinventarse en una forma más auténtica de jugar esas tres energías en la vida adulta. Es así que a medida que vamos creciendo, la vida nos va a proponer el cambio. Cuanto más nos neguemos a soltar la forma que adquirimos en el pasado, más se nos va a trabar la vida y por ende más estéril se va a volver. Cuando nosotros comprendemos que no es un otro, no es una circunstancia, sino que es la vida hablando a través de un otro
y de las circunstancias que vivimos las que nos proponen transformarnos, es cuando ahí nos volvemos humanos y empezamos a entregarnos a la vida desde una confianza mayor que no tiene que ver con la emoción. Porque la emoción a veces nos limita a un registro de memoria y a una seguridad y comodidad emocional donde busco un refugio más que confiar en mi propia adultez. A veces la sensibilidad pone al psiquismo en relación a una intuición, pero justamente la intuición sale de un registro biológico primario, de un instinto primario de subsistencia, en donde mi sensibilidad capta una información, pero la memoria del pasado, aquella forma de ser que yo tengo, articula quizás con miedos, con inseguridades personales que me hacen ir hacia la desconfianza, en vez de plantarme en un lugar adulto en donde yo puedo intuir algo, pero sé que al mismo tiempo por mi propia adultez y seguridad emocional puedo limitarlo y puedo tomar una acción o una gestión de la acción totalmente diferente a la que el miedo nos propone, que es cerrarnos. Siempre que estamos ante algo nuevo, ante un otro, el miedo nos articula a actuar bajo mecanismos de conducta emocionales que nos van a asegurar nuestra seguridad emocional, pero que están lejos de ser una acción consciente. A medida que nosotros vamos sanándonos y vamos caminando este camino de autoconocimiento personal, lo que vamos a hacer es resignificar en nosotros mismos el vínculo con lo vital y con lo sensible, ganando una seguridad emocional que se va a basar en el vínculo de la fraternidad humana. En esta fraternidad humana, la vitalidad empieza a obrar de otra manera, apoyando y estimulando a la seguridad emocional, en donde ante una intuición, lo que me va a suceder es que yo voy a tener la seguridad emocional para poder gestionarla de una manera que no tenga que ver con el miedo. Es así que esa intuición, más que pasar por el filtro de un instinto primario, como la supervivencia o el ponerme al refugio y al resguardo de algo o de alguien, va a pasar a tomar dentro de la conciencia un estado y un estadio de resonancia. Yo voy a escuchar la resonancia, la vibración energética que mi sensibilidad capta para ver cómo todo mi cuerpo vibra y lo que me genera. Es ahí cuando mi conciencia empieza a salir del mecanismo de conducta emocional para entrar en un mecanismo de conciencia de responsabilidad sobre determinadas situaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que generalmente, cuando mi conciencia se rige por la emoción, articula con un mecanismo en donde yo me separo del resto, en donde quedo sujeto a un yo individual que lo de afuera es consecuencia del destino. Mientras que cuando yo me paro en una condición de conciencia y de responsabilidad de aquellas situaciones que estoy magnetizando, en ese momento eso que magnetizo, eso que resueno, me sirve para crecer.